Hola y muy buenas a todos equipos, soy Alejandro Sabou de Living for Football y hoy traemos a un profesional de la fisioterapia de los pies a la cabeza. Vamos a resolver un montón de dudas que puedas tener como futbolista por las que un jugador no puede llegar, aparte de la técnica obviamente y un montón de factores extra, pero las lesiones es algo que tenemos que tener muy en cuenta y debemos tratarlas como de verdad se merecen si queremos alcanzar nuestros objetivos. Y bueno, hoy tenemos a Josebi. Josebi, muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Nada, un millón de gracias a vosotros por la invitación. A mí, como ya sabes, todo lo que sea divulgar y aportar relacionado con fisioterapia y fútbol me encanta, así que es un placer para mí estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias, de verdad. Hoy no tenemos la suerte de tener a Mario, está muy liado, pero bueno, espero que a José le valga conmigo, a vosotros también. Y bueno, José, vamos a dejar tus redes sociales aquí abajo, Instagram, Facebook, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sí, donde mayoritariamente subo contenido es en Instagram, por José Vipiris, básicamente, aunque bueno, también tengo un podcast y un canal de YouTube donde suelo subir contenido a veces también relacionado con fútbol de forma específica, que al final es donde trabajo. Y el podcast y el canal de YouTube sí que se llama Millennial Physio. Millennial Fisio. Perfecto, chicos. Pues vamos a dejar aquí las redes sociales de Josebi, los podcasts, ya sabéis, mientras entrenáis, os lo ponéis ahí de fondo y además aprendéis. Así que bueno, Millennial Fisio es una opción que vais a tener que tener muy en cuenta, os lo recomiendo de verdad. Y bueno, José, cuéntanos un poco quién eres, porque yo puedo contar cositas, pero qué mejor que tú nos hables de ti, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo comenzó tu proyecto? Háblanos un poco de ti, a ver. Perfecto. Bueno, pues eso, mi nombre es José Vipiris, soy fisioterapeuta ya graduado desde hace 6 años. Y como siempre he jugado al fútbol, o sea, desde pequeñito he jugado al fútbol, pues una vez acabé la carrera tenía claro que mínimo quería estar vinculado al mundo deportivo. Entonces, mis primeros 2 años como fisioterapeuta trabajé en un hospital privado donde recibíamos a muchas mutualidades y ahí pues recibía muchos convenios de federación, de futbolistas que venían de aquí, de la Federación Valenciana. Luego, a posteriori, abrí mi propia clínica, donde también recibía bastante futbolistas y deportistas, ya que por conocidos y los años que trabajaba en la mutua y tal, pues me seguían llegando. Y luego, pues tuve la gran suerte de dar el salto al mundo profesional del fútbol y a través del máster que cursé me llegó la oferta o la posibilidad de trabajar en la selección china sub-16 de fútbol. Fue una experiencia increíble, la verdad. Y, y nada, y una vez acabé allí el contrato, que todo se paró un poco por el tema del COVID y tal, que hizo que se anularan las competiciones que teníamos pendientes, pues rescindí contrato y a día de hoy estoy en la Nucía Juvenil, que está en categoría división, que es un equipo de aquí al lado de Benidorm, y también muy contento porque al final es todo metodología profesional, las infraestructuras son increíbles, las condiciones son buenas y es una liga súper bonita, ¿no? Porque juegas Claro. contra los primeros equipos de aquí de la zona. Y eso, y ese sería un poco así de forma rápida mi recorrido en estos 6 años, que como ves, pues siempre han ido muy ligados al mundo del fútbol y de la fisioterapia deportiva. Muy ligados a tu pasión, me dijiste que jugaste a fútbol también, que ahora mismo vi también que estabas como retomándolo, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, he hecho un intento. Al final me lo tuve que dejar por, por trabajo, pero claro, el que ha probado fútbol siempre vuelve. Claro. Y este año, al tener más estabilidad y disponibilidad de horarios, pues volví a entrenar en el último equipo en el que estuve jugando, Mm, aquí mm. también en el grado de Gandía. Pero no ha habido suerte, no me he podido hacer ficha porque tengo ya ficha como fisioterapeuta, así que de momento solo estoy entrenando, que mejor, porque así mato el mono, pero, Pero sí, pero en los no fines de me... semana ahí a sufrir, que bueno, que al final es una... Aquí en Asturias, en el norte de España, se dice presta, es como que te satisface y tal, ¿no? Creo que no se utiliza en el resto de España esa expresión, pero bueno, sí que entrenar a veces queda corto, aunque presta. Sí. Aquí se llama como me renta, ¿no? Aquí se Me dice más me renta renta. eso. Pero, pero sí, de hecho el otro día subí una historia y lo decía que el fútbol siempre me da la maravillosa disonancia entre ser el único deporte que hace que consiga apagar el cerebro y desconectar y relajarme, pero a la Sí, vez sí.
hace que al día siguiente no me pueda ni mover, ¿sabes? Entonces es una Claro. disonancia entre, joder, despejarme y estar reventado o no estar reventado, pero no despejarme. Y Eso así, bueno, es, eso que dices tú me pasa a mí también en este caso con el trabajo, que también está muy ligado al fútbol en este caso. Y es como que es ese momento en el que te olvidas de todo. No sé expresarlo. Es la única manera en la que no estoy trabajando todo el rato. Cuando estoy jugando es como que vuelvo a ser niño. No soy tan mayor y tal, pero bueno, eso es. vuelvo a... Y bueno, al final fisioterapia está muy ligado al fútbol. Nosotros siempre el canal... está enfocado a muchas cosas, pero una de ellas, aparte de aumentar el rendimiento de los futbolistas, es intentar enseñar a la gente que hay más salidas profesionales para vivir del fútbol, aparte del futbolista. En este caso, pues la fisioterapia. Otros podrían ser preparador físico, analista táctico, pero en este caso, fisioterapia. Cuéntanos un poco cómo lo has hecho, por qué y cómo se lleva desde dentro ser fisioterapia. Y en este caso tú participas porque puedes entrenar, pero ¿qué tal se lleva ser fisioterapeuta y no poder jugar y demás? Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, eso de ser fisioterapeuta y no poder jugar, aún siendo joven, ahora que al menos mato el mono entrenando, lo llevo mejor. Pero es verdad que es jodido. También he tenido mucha suerte porque tanto el staff con el que estoy ahora como en el que estuve en China era un staff muy integrativo, donde la figura del fisio no era solo la figura del fisio, era una figura más dentro del staff. Entonces contaban conmigo para las puestas en común o toma de decisiones, incluso relacionadas con el tema del fútbol. Y si yo no tenía trabajo o no tenía ningún jugador que ir readaptando o tratando durante el entreno, a veces soy hasta un asistente más. Y eso para llevar el mono es genial. Aunque bueno, no es lo habitual tampoco, pero eso hace que lo lleve de maravilla. Claro. Y al final, tú para hacer fisioterapia en España, ¿qué opciones tienes? Vale, ahí es verdad que yo soy bastante afortunado, porque yo creo que en España, aunque bueno, nunca se puede generalizar, ¿no? Yo creo que pasa un poco como en otras profesiones también ligadas al fútbol. Yo creo que aquí tenemos muy buena materia prima, muy buena preparación, pero es complicado encontrar condiciones buenas, especialmente todo lo que sea fútbol semiprofesional o regional es muy complicado que tengas ofertas que estén bien remuneradas o ya te diría que simplemente vayan con contrato de por medio. Yo no me he dado en ese caso, por eso digo que soy un afortunado, pero soy realista. Y en España trabajar de fisioterapia, o sea, de fisioterapeuta en un equipo de fútbol con buenas condiciones, yo creo que es complicado. Mm, Por eso al final yo creo que muchos se emigran, ¿no? Porque fuera valoran mucho más nuestra formación o nuestras capacidades, económicamente, especialmente. claro, Y eso claro. es una realidad que, como digo, no se puede generalizar. Seguro que hay muchos clubes y academias donde no es así. Yo, por ejemplo, ahora no podría quejarme de las condiciones que tengo, Mm. pero no creo que sea lo habitual. Claro, sí, sí que es verdad que, bueno, nosotros desde el punto de vista del fútbol base o fútbol amateur, los clubes desgraciadamente no tienen los presupuestos que deberían tener para tener un staff técnico adecuado y encima pagar a los jugadores. Entonces sí que es muy precario tanto para el fisioterapeuta como para el entrenador o el segundo o incluso los jugadores, dependiendo de la categoría. Y bueno, es algo que o tienen que empezar a adaptarse o vamos a acabar haciendo mundial de globos y mundial de pilla-pilla como Piqué y Ibai, porque vamos, si no hay pasta, pues la gente no va a trabajar, por mucha pasión que haya. 100%, 100%. De hecho, yo aquí por la zona que estoy, no sé si por allí sea lo mismo, yo veo muchos clubes con errores de gestión muy evidentes, ¿no? Porque al final cuando tú tienes presupuesto para hacer un buen equipo, lo primero en lo que se piensa es en jugadores, que obviamente es lo más importante, pero muchas veces se olvidan del staff. Claro, Y un buen barco sin un buen capitán, pues muchas veces no llega a buen puerto. Y totalmente yo de creo que acuerdo. también es por ignorancia, ¿no? Yo creo que muchos directivos no conocen lo que realmente podemos llegar a hacer o aportar a un club, un preparador, un nutricionista, un fisioterapeuta, un psicólogo
deportivo que cada vez se empieza a escuchar más y para mí es importante. Y lógicamente unos buenos entrenadores, analistas y todo lo que sea staff más Claro. técnico-táctico. Claro, claro, sí, ahí coincido totalmente contigo y a ver si hay suerte y se evoluciona. Bueno, tú en este caso estás trabajando para ello, nosotros desde otro punto de vista más enfocado en el jugador, pero bueno, hay que remar, no queda otra, tío. Es una buena motivación. Al final, el ver que las Claro, cosas nos hacen bien, a mí es lo que me motiva a seguir dando cera por redes sociales. así es. ¿Y has notado en este caso el buen trabajo de tu marca personal a la hora de que te tengan más en cuenta como fisioterapeuta? Porque me estás diciendo que cuesta acceder a un buen puesto, pero el trabajo que estás haciendo en marca personal repercute en ello. Sí, y no. O sea, sí, y no, porque no considero que mi marca personal haya favorecido los puestos de trabajo que he tenido a nivel de fútbol, Hmm, pero sí que es verdad que al final tener un mayor alcance te da un prestigio, entre comillas, que muchas veces no se tiene por qué correlacionar, hmm. pero pasa, ¿no? Porque al Sí, final tener seguidores, pues es como que te da fachada. A autoridad, mí no una me gusta, autoridad, claro. pero es así. Pero también te ayuda a hacer muy buen networking, porque conoces a otros fisioterapeutas que trabajan en otros clubes, pues te encuentras con gente top como vosotros que tienen la misma motivación Hmm, y le mola todo lo que sea divulgar y aportar al mundo del fútbol. Y todos esos contextos y contactos, perdón, hacen que al final crezcas de una manera u otra. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la formación, o sea, me gustaría en un futuro ser eh, un docente de forma habitual, por así decirlo. Ya tengo algún curso y demás y ya tengo experiencias como docente, pero me gustaría que se regularizara más. Y ahí mi marca personal sí que me ha dado oportunidades, porque al final X empresa ve que ya tienes un curso hmm. y te ve grabándote y te ve en acción y se interesa. Claro, claro. Entonces, en mi caso personal, no diría que me ha ayudado mucho en el mundo del fútbol, pero a nivel personal sí que me ha ayudado mogollón todo el tema de la divulgación. Pues ya sabéis, chavales, a trabajar vuestra marca personal, ya seáis jugadores, fisios, nutricionistas o lo que sea. Y bueno, ahora enfocado ya te hemos presentado, ya sabemos que nos vas a ayudar seguro. Vamos a trabajar un par de preguntas ya centradas en el futbolista. Y es una duda que puede surgir a muchos jugadores. ¿Tú crees que un futbolista debería saber de más cosas aparte de jugar al fútbol? Es decir, debería saber de fisioterapia, nutrición, preparación física o únicamente yo como jugador me pongo a entrenar, descanso y Santas Pascuas. ¿Tú qué opinas de este tema? A ver, yo no diría que un jugador tenga que saber de fisioterapia, preparación, psicología o nutrición. Un jugador tiene que saber de fútbol y ser buen jugador. Pero sí que te diría que un jugador es importante que entienda la importancia que tiene el rol del fisioterapeuta, del preparador y del nutricionista y todo el staff relacionado con la salud. Especialmente si estos profesionales aportan a nivel educativo, ¿no? Porque lo que suele pasar, o yo veo mucho en el fútbol, y que seguramente voy a repetir bastante durante muchas de las preguntas, es que al final el futbolista se olvida de lo jerárquicamente importante, ¿no? Dentro de la recuperación de lesiones, por ejemplo, los pilares son la higiene del sueño, que básicamente es tener buenos hábitos de sueño, dormir bien, dormir a las horas que toca y llevar una nutrición correcta. Y muchos de los futbolistas se preocupan por sus lesiones y por su falta de recuperación cuando son conscientes de que estos dos pilares no los cumplen como toca. Entonces, no debería ser el futbolista el que diga, "Ah, ok, pues tengo que aprender sobre esto", pero sí que debería tener en cuenta a la gente que le asesore sobre ello. Claro, claro. Es decir, que no es imprescindible, pero sí que le ayudaría quizá a rendir mejor y tratar mejor cada situación que le puede pasar durante la temporada. 100%, eso seguro. Perfecto, entonces pues nada, a estudiar y a aplicarse lo máximo posible. Bueno, tienes un post y algunos reels que aparte de ser muy simpáticos y que me gusta cómo lo hace, bien, tienes talento, tienes talento.
Ejercicio, masaje y recolocación. Creo que, bueno, que son temas que te preguntarán mucho. ¿Por qué utilizan la sátira, la broma, el humor en este tipo de cosas? Claro, pues mira, te voy a poner el ejemplo del fútbol, porque esto seguro que muchos de los oyentes que nos escuchen lo han vivido. El problema que pasa con el fútbol y la fisioterapia, por ejemplo, es que el rol del fisioterapeuta se sigue asociando mucho a esa figura que está en un box escondido en el campo, al que yo voy a hacerme masajes y a que me estire y a que me manipule. Claro, esto es así porque venimos de un enfoque muy mecanicista que nos ha hecho creer que lo mejor para recuperar es el tema de los masajes, el tema de estirar después de entrenar y el tema de las manipulaciones y de que me lo pongan todo al sitio. La historia es que esto no es verdad. Esto no significa que no sean importantes dentro de la mejora de las condiciones del futbolista, pero todo lo que tenga que ver con masaje, estiramientos y manipulaciones no es lo jerárquicamente importante dentro de la recuperación de un jugador. Entonces, por ejemplo, un jugador acaba un partido o un entrenamiento supercargado o con molestias musculares. El que esa noche duerma bien, eh, tenga una cena con los nutrientes que le paute el nutricionista adecuados, el que al día siguiente haga una recuperación activa y se tenga en cuenta a nivel de gestión de la carga que necesitará igual un día o dos de meter trabajo regenerativo y no picos de carga, es mucho más importante que el que vengas a mi box a que yo te haga 3.000 masajes. Claro. Y eso muchos futbolistas no lo saben y no lo saben porque no se les educa en ello. Por eso te decía antes que para mí un futbolista no tiene que saber de nutrición y tiene que saber el qué cenar o tiene que saber cómo controlarse las cargas, pero sí que tiene que saber qué es lo jerárquicamente importante para dejarse asesorar. Claro, claro. No hay que saber todo, sino saber dónde encontrarlo, a quién preguntárselo. Eso es. Más que nada porque, por ejemplo, en el mundo del fisio siguen habiendo muchos compañeros que te van a vender que el masaje es descontracturante y que te va a ayudar a recuperar más y que activa la circulación. Y eso no es verdad. Entonces es importante que te dejes asegurar bien. Insisto, o sea, yo cuando hay que hacer masaje, hago masaje y no tengo nada en contra del masaje. Pero al final es una herramienta que mejora las sensaciones del deportista por diferentes historias basadas en la neurofisiología del dolor y las expectativas y demás. Yo te hago un masaje y tú mejoras la sensación de dolor y eso es guay y eso es de lujo, porque si yo te ayudo a mejorar esa sensación, pues indirectamente ayudo a que mejoren los pilares, Claro, porque igual esa noche para empezar ya vas a descansar mejor porque estás menos dolorido, pero que si no te hiciera el masaje y tú cumples los pilares igual, vas a recuperar igual de bien, eso es a lo que me refiero. y el masaje, esto no lo sé, ya me lo resuelves tú. ¿El masaje es más efecto placebo o al realizarlo y hacer que circule la sangre, de verdad provoca que tu cuerpo recupere mejor? Con lo que hay en día hoy publicado en la literatura, no es que sea placebo, pero no tiene efectos a nivel biológicos. Es decir, en ese tipo de estudios se cogen dos grupos, ¿no? Un grupo Mm, control, un grupo experimental, y se hace un análisis de biomarcadores, que eso se hace mucho en el fútbol, dentro de la valoración. Y, mm, por ejemplo, valoramos en sangre la CK, que es para valorar el daño muscular. Y lo que se ve en los estudios es que no hay diferencias entre los grupos que se han hecho masaje y no se han hecho masaje en esos biomarcadores. Entonces, basándonos en la biología, no puedo decir que el masaje ayude a recuperar más rápido. No existe una recuperación real. Y lo del tema circulatorio tampoco tiene mucho más, o sea, mucho sentido. Yo siempre digo lo mismo. ¿Qué activa más la circulación? ¿Un masaje o que te pongas a mover las piernas? claro. Que te pongas a mover las piernas. O sea, es así de lógico. El masaje, por diferentes historias, como decía antes, sí que te va a mejorar las sensaciones. Y eso es importante, Mm. porque es importante que el jugador sienta que está en bienestar, que se encuentra bien. Eso además indirectamente seguramente mejore hasta el rendimiento, pero no es, insisto, lo jerárquicamente importante.
Y un masaje, salvando las distancias, podría compararse con un automasaje con foam roller para aquellos jugadores que quizá no puedan acceder directamente a un fisioterapeuta y teniendo en cuenta toda la jerarquía que previamente has dicho. 100%. Al final los mecanismos son los mismos. Un foam roller, pues no es un contacto humano y no vas a tener al fisio ahí dándote la chapa terapéutica, pero a mí me parece una herramienta muy interesante, sobre todo para mejorar la autoeficacia del jugador. Porque si el jugador entiende que el masaje es para mejorar sus sensaciones y él utiliza el foam roller con esa finalidad, es fenomenal, porque él, en mi equipo ya pasa, en mi equipo yo tengo jugadores que antes de entrenar, oye, pues por ejemplo, el entrenamiento de jueves, que vienen de entrenar miércoles, que es un día duro de entrenamiento, pues vienen el jueves, se van al gimnasio y como vienen con sensación de fatiga, pues o sobrecarga, se meten un poco de foam roller y saltan a entrenar con sensación de mejor bienestar, de más activación, y eso es de maravilla. Pero yo no le puedo decir, no, haz foam roller antes de entrenar porque así seguro que no te lesionas o porque así vas a recuperar más rápido, porque no es verdad. Claro. Es una herramienta interesante porque va a saltar a entrenar con mejores sensaciones y eso es importante. Y los que hemos jugado a fútbol lo sabemos porque entrenar o jugar con sensación de fatiga o molestias o tal afecta al Al rendimiento. rendimiento, claro. Yo, mira, yo por ejemplo, para personalizar un poco, yo con todas las lesiones que tuve, que te conté antes, rompí el cruzado 2 veces, el menisco, veo una lesión de peroné, siento ya que mi cuerpo está tan castigado que ahora si no hago una rutina de movilidad, foam roller y una de activación antes de entrenar y de jugar, siento que soy como un ladrillo, tío. O sea, flipas. Es muy... Vamos, ya no sé si es porque de verdad se activa, que imagino que sí, o a aspecto psicológico, pero vamos, lo tengo que hacer porque si no mi rendimiento hace así, ¿sabes? Sí, es así, ¿eh? Y todo lo que tenga que ver con factores psicosociales se tienen muy poco en cuenta a nivel de investigación, cada vez más afortunadamente, y para mí son el futuro, pero son muy importantes. Es decir, el que el jugador se sienta seguro, confiante, eh, con menos miedo, es importante. Y al final ahí cada uno va a tener sus rutinas y sus historias basadas en sus propias experiencias. Entonces, yo a ti nunca te diría, no, no, pues no hagas eso que no vale para nada. No, no, en tu caso es perfecto. Tú notas que a ti te sienta bien, que te activa, que te permite entrenar mejor, es perfecto para ti. Vale, pues seguiré haciéndolo. Que si no, no me muevo, macho. Vale, genial. Y bueno, has hablado de la pirámide de la recuperación y la importancia jerárquica que tiene. ¿Nos lo podrías clasificar así para que lo visualicemos todo y cómo debería el futbolista tratar estos factores para que se cuide mejor? Sí, claro. A ver, al final es hacer un resumen un poco de lo que justo hablaba anteriormente. Al final un jugador, como cualquier persona, siempre es cómodo y va a la vía fácil, ¿no? Entonces, la vía fácil es, oye, estoy muy cansado, ¿cómo puedo recuperar más rápido? Pues claro, unas botitas de presoterapia, un masajito, una bañerita, es ideal, porque yo no tengo que hacer nada y me da gustito. Pero lo realmente importante es lo que nos cuesta, que es lo que nos saca de la comodidad. Y la base de esa pirámide de recuperación siempre pasa por lo que comentaba antes, una buena higiene del sueño, una buena conducta alimentaria, es decir, una buena nutrición y un buen control de cargas, que eso ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Suele tener más importancia ahí el preparador o el entrenador en caso de que no tengan preparador, pero eso es lo importante. Y luego, pues, si no recuerdo mal, en la cima de la pirámide, dentro del riesgo lesional y todo eso, también está todo lo que tiene que ver con el tema de la suerte, que eso lo preguntan mucho de, oye, ¿puedo evitar lesionarme? Es imposible, o sea, realmente no podemos hablar de que sean evitables las lesiones, porque hay muchas lesiones y más en el fútbol que son traumáticas. Entonces, tú no puedes llegar que llegue el Casemiro de la vida del otro equipo y te meta una patada y te rompa el tobillo. Claro, claro, Entonces, eso sería. ¿Quieres claro, recuperar bien? La pases primero. claro. Comer bien,
duermes bien y te están controlando bien las cargas, perfecto. A partir de ahí ya métete la estrategia pasiva que tú notes que te viene mejor. ¿Qué es FOAM? Pues FOAM. ¿Qué es masajito? Pues masajito. ¿Qué es bañerita? Pues bañerita. ¿Qué es preso? Pues preso. Ahí ya realmente para mí va mucho más al gusto del futbolista. Vale, vale. Claro, al final es lo que tú comentas, la prevención de lesiones no se puede, no existe quizá, porque yo puedo trabajar muy bien, pero lo que tú dices, llega Casemiro, me parte la rodilla al tobillo y todo lo que trabajé hasta ahora no valió para nada, entre comillas. Eso es. Realmente, o sea, se debería hablar más de reducción de riesgo lesional. O sea, yo Claro, creo que haciendo todo bien, sí que podemos hablar de que, pues, le quitamos papeletas al jugador de que le toque la lotería claro, claro. de la lesión. Pero no podemos decir que son evitables porque hay una gran parte de lesiones que... Te lo digo de primera mano, en mi Sí. caso la primera rotura de cruzado fue una entrada en la rodilla y la última de peroné fue un compañero que, bueno, me empujó con la mala suerte de que se me enganchó el tobillo en el balón y partí encima del balón, ¿sabes? O sea, yo por mucho que me prepare, yo ahí no puedo controlar nada. Mala suerte, chavales, que hay que seguir. Mira, y Entonces, aprovecho sí, dime, para dar perdón. un consejo si nos escuchan entrenadores ante este tipo de situaciones. Y es que ante casos así, refuerzo positivo siempre. Porque yo lo que he visto también en contextos como jugador es que hay mucha manía de culpabilizar de la lesión al jugador. Hmm, De, no, claro, es que te has roto porque no estiras. O es que te has roto porque no sé cuánto. Eso, no. Eso no vale para nada y realmente es contraproducente por el tema este de los factores psicosociales que comentaba anteriormente. Porque el jugador ya tiene bastante con que se ha lesionado. Quiero decir, a nadie le claro. gusta lesionarse, como para que encima vengas a echarme la culpa porque no estiro. Cuando encima realmente los estiramientos tampoco son jerárquicamente importantes. Ante esas situaciones, refuerzo positivo, lo que tú mismo acabas de decir, oye, pues tío, mala suerte. A partir de ahora, a pensar en volver mejor. Y desde mañana mismo ya estamos trabajando en la medida de lo que puedas. ¿No puedes poner la rodilla? O sea, ¿no puedes mover la rodilla? Me da igual. Tienes dos brazos muy bonitos. Trabajamos sistema cardiovascular. Y que el jugador vea que desde el día uno ya está pensando en la vuelta. Claro, porque eso ya es un clásico del pasado, quizás, lo de que, bueno, Alex, José, os lesionasteis, no os mováis en 7 meses y ya veremos qué pasa después. Eso está desestimado casi en todos los casos actualmente, ¿no? A ver, basándonos en la literatura, está desestimado, pero yo creo que se sigue haciendo en exceso. Yo a mis pacientes, sean de fútbol o clínicos, siempre les digo lo mismo. No hay jugadores de fútbol, o sea, los jugadores de fútbol no son más bonitos o más guapos que tú y por eso recuperan antes. Los jugadores de fútbol profesional recuperan antes porque empiezan a recuperar antes. Es decir, jugadores como Ibrahimovic o el Chimi Ávila, que son jugadores que recientemente se han roto el cruzado, vuelven a los 7 o 8 meses porque desde el día uno ya están recuperando. Y a ti te cuesta igual un año y medio porque te han tenido 2 meses con la rodilla inmovilizada. Claro. Y tú, si has tenido los cruzados, lo habrás visto bien. Si te han dejado tiempo inmovilizado, Mm. esa rodilla después de un tiempo inmovilizado, muévela. Claro. No, y en este aspecto mi visión ha evolucionado porque cuando rompí la primera vez la rodilla tenía 16 años y cuando rompí ahora el peroné tenía 26 y yo ya tenía una experiencia pasada que me decía, Alex, cuanto antes empieces, por mucho que te esté diciendo el profesional, mejor. Obviamente con unas pautas, hablando con profesionales que me guíen y demás, no estoy solo ahí ante el peligro, pero claro, esto cuando rompes la primera vez dices, hostia, voy a hacer caso a lo que me está diciendo el doctor, es el cirujano, que es el que me ha operado, porque a ver si la voy a liar todavía. Pero claro, después de haber roto tantas veces, tantas lesiones, sé que él lo está haciendo lo mejor posible, pero porque es lo más fácil para él. Él no está en contacto con el resto de profesionales para que me pueda asesorar. Y recuperé mucho más rápido peroné, que al final es una lesión ósea. Sí que me pilló un poco de articulación de tobillo, pero es diferente, pero sentí que fue mucho más fluido todo, ¿sabes? Entonces, Eso es importante. Además, has comentado algo que yo también veo mucho que pasa en el mundo del fútbol y que es una lectura muy real. Y es que cuando la gente que valora, hace diagnósticos o opera, es ajena al contexto deportivo en el que trabajas,
se la pela el contexto deportivo en el que trabajas. Es así, es lógico. Entonces, claro, ellos no están pensando en que si te dejan un mes más de recuperación, el equipo pierde un mes más a un jugador, que en tu caso igual es un contexto más amateur, pero eso llevado a un mundo más semiprofesional es una, iba a decir una putada hablando mal, pero es así, o sea, para el club y para el jugador. Y luego, sí, 100%. También es importante que no se confunda empezar desde el día uno con hacer el burro. Claro, O sea, yo cuando digo mover el día uno, no significa que tú con una fractura de peroné recién hecha te pongas a hacer sentadillas apoyando en esa exacto, pierna. exacto. Claro. Pero en casos así de fracturas, y de esto también hay evidencia y cada vez se ve más, se pueden hacer muchísimos trabajos de la pierna contralateral, por ejemplo, Hmm, que han demostrado que reducen la pérdida de masa muscular de la pierna lesionada inmóvil, por claro. ejemplo. O puedes hacer un trabajo en descarga en piscina, o puedes Hmm, hacer un trabajo aeróbico trabajando un HIIT con ejercicios de miembro superior, o puedes hacer un trabajo hasta de imaginería, perdón, motora y meterle un trabajo cognitivo claro, es para que puedes hacer un evitar que montón de eso, cosas eso pase. O en sea, la que la pierna, en este caso lesionada, no se ve afectada o la articulación o patología no se ve afectada, es verdad, totalmente de acuerdo con lo que eso dices. es. Y eso es lo que hace que cuando ya te quitan la escayola, tú necesites 2 semanas para tocar campo o una semana, porque la recuperación llevaba un mes ya dando frutos. Si tú, por el contrario, esperas un mes a empezar a mover y a hacer cosas, Hmm, ya vas con un mes de retraso. O sea, la recuperación realmente empieza no el día que te rompes, sino el día que te quitan la claro, escayola. Y encima empiezas en peor situación que cuando te operaron, porque ahí ha habido un anquilosamiento articular, una pérdida de masa muscular increíble, claro, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Bueno, entonces, a ver, para que lo entienda yo, que soy un poco burro y tal, y para que lo entiendan nuestros oyentes de Living for Football, soy un jugador, me lesiono. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No sé, pon la lesión que tú quieras. Yo me lesiono en el campo entrenando, tú como fisioterapeuta, poniéndote en mi lugar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, José, una vez me lesiono? Vale, mira, vamos a poner un esguince, que es una lesión habitual en el fútbol y en la vida en general, que es muy frecuente. Tú te haces un esguince y lo primero que tienes que hacer es no preocuparte, para empezar, porque en muy pocos casos realmente puede que se trate de una lesión grave. A partir de ahí, hay que hacer una especie de protocolo de lesiones en fases agudas de 2 días, donde te tienes que preocupar de tomar medidas contra el dolor, que ahí ya el médico decide si tomas analgésicos o no. Los antiinflamatorios suelen estar desaconsejados, porque al final la inflamación es una respuesta biológica del cuerpo normal y no deberíamos por qué evitarla. Luego, un vendajito funcional o compresivo de cara a que no se haga mucha inflamación o edema en la lesión y de cara a que se mueva al máximo de lo que permita el dolor. Esa es una premisa súper importante cuando me acabo de lesionar. Me acabo de hacer un esguince, pues seguramente no puedo hacer el mecanismo de inversión y eversión del pie, pero la flexioextensión sí, Hmm, eso no me va a doler, aunque tenga el tobillo así. Pues eso lo hago. Y a partir de ahí, pues en función de cómo estés, si puedo hacer más cositas, pues mejor. Entonces, fase 1 es, me preocupo por el tema del dolor, no me preocupo porque en 2 o 3 días, aunque ahora tenga mucho dolor, seguramente voy a estar mucho mejor por los mecanismos de recuperación propios de, del cuerpo y, pues oye, un buen diagnóstico, prueba de imagen si lo considero. Si creo que es una rotura grave o que me da mucho dolor o que me da mucha incapacidad funcional de que no puedo ni chafar, pues oye, una radiografía y tal que descarte que no me he roto nada o que no es tan hmm, grave como parece. Y a partir de ahí, pues ya se abre un abanico de posibilidades en función de la magnitud de tu lesión, pero las premisas serían las mismas. Si quiero volver cuanto antes, lo que hablábamos antes de buena nutrición, buena higiene del sueño, buenos hábitos de vida y ponerme en manos de un profesional que me vaya gestionando la carga para que vaya moviendo al máximo posible hmm. en la medida de lo que me permita
mi lesión, porque eso es lo que va a hacer que vuelvas antes al terreno de juego. Y luego encima te va a ayudar mucho a que no caigas en la rumiación, que pasa mucho de, claro, es que ahora me he roto, madre mía, cómo me duele, es que esta lesión no se me va a recuperar y a mi vecina le pasó lo mismo y la acabaron operando y hay que salir de ahí. Y luego, claro, encima vas al médico y te hace la prueba y te dice, no, y 10 días de reposo y ni lo muevas, que es peor y... No, no, no. Hay que, hay que mover en la medida de lo posible siempre, sea la lesión que sea, salvo que sea algo muy grave, lógicamente, que, oye, pues acabe necesitando cirugía. Claro, claro. O sea, una buena referencia podría ser el dolor. En el momento en el que ya no sintamos dolor, a partir de ahí, quizá esto puede liar un poco a la gente. Me corriges o me matizas si ves que meto la gamba, ¿vale? Yo sí siento que, por ejemplo, no me duele al hacer eso, podría hacerlo en principio sin problemas. Y desde ahí es la barrera que hay que ir intentando romper poco a poco, ¿no? Según avanza el tiempo y la readaptación y rehabilitación. Eso es, eso es. A ver, aquí voy a hacer una Sí, aclaración hazla, porque si hazla, esto lo porque seguro hará escucha falta. alguien que entienda más de ello que yo sobre el dolor, me tirará de los pelos. Pero sí Vale, que es verdad que para mí el dolor es una buena variable a monitorizar para trabajar funcionalmente. Es decir, si hay algún movimiento que puedo hacer sin mucho dolor o con mínima molestia, es perfecto, lo puedes hacer. Sí que es verdad que el tema del dolor es complicado, que esa es la aclaración que te quería hacer, mm, porque la magnitud o intensidad del dolor no se tiene por qué correlacionar con la magnitud de la lesión. claro. Es decir, tú puedes haberte roto el tobillo en 3 partes y tener poco dolor, o puedes no haberte roto el tobillo, tener un tobillo como una bota y tener un dolor increíble. Entonces, el dolor es bueno para monitorizar la función, eso es verdad, mm, pero tampoco nos tiene que servir o tenemos que correlacionar el dolor con la magnitud de la lesión. Eso es Vale, importante. vale, vale. Que es una variable importante a tener en cuenta, pero no la única con la que deberíamos trabajar. Eso es. Vale, vale, perfecto. Y una vez yo ya pasé la etapa de fisioterapia, el fisioterapeuta, José, voy a tu clínica y me dice, en tu caso, ¿no? Pero bueno, imagínate que voy a tu clínica y me dices, ale, Alex, tú ya estás, venga, para campo. Eso estaría mal, ¿no? En principio, yo no puedo pasar directamente a campo, a priori, tendría que hacer otro trabajo intermedio, ¿no? Antes de ir a competir. ¿O, ¿O qué opinas? Es muy, o sea, para mí no, pero me explico. La historia es que cuando hablamos de ese proceso de readaptación, ¿no? Por hacerlo más didáctico, más comprensible, se divide todo como por fases, ¿no? Como, Mm, oye, pues esta fase aguda, ¿no? De la que ya has hablado, luego una fase más analítica en gimnasio que suele hacer el fisio, luego una fase más de readaptación, de preparación al entreno, ¿no? Y la fase ya de campo. Pero realmente luego en un contexto real todas van ligadas. O sea, lo ideal si tú trabajas o eres futbolista en un contexto donde tienes preparador y fisio, es que desde el principio los dos ya estén encima tuya. Por ejemplo, yo ahora tengo un chico que siente un esguince, ¿no? Que hablábamos justo ahora, muy fuerte. mm, Ese chico ahora está trabajando conmigo, está todavía saliendo de la fase aguda, pero ayer ya podía hacer unas pequeñas aceleraciones y deceleraciones con balón. Ese trabajo él ya lo ha hecho en campo. mm. Entonces, yo voy a hacer toda la progresión desde el principio en campo y en el momento en el que yo lo vea que no tiene ningún problema para reaccionar las acciones más fuertes del fútbol, se meterá a entrenar. Y ahí el preparador ya verá junto con entrenadores si se mete directamente o si lo saca por fuera o si le quita carga o lo que él considere. Pero realmente yo no dividiría el proceso en fases. O yo diría, no, pues ahora sí ya tienes el alta y ya te puedes ir a trabajar con el preparador. No, Mm, no. Es que desde el día 5 él ahora mismo no puede jugar, pero sí que puede hacer trabajo de bicicleta, por ejemplo, estática, alta intensidad. Pues oye, ahí el preparador, para que él no pierda capacidad de caja, ¿no? mm. Le puede pautar ya ahí un trabajo para metérselo.
Y eso podría ser perfectamente un trabajo en esa fase que tú comentabas a posteriori, pero lo va a hacer ya. Claro, perfecta Lo que pasa es matización. que, claro, es complicado porque al final cada caso es un mundo, Claro, porque no siempre va a ser igual, pero es importante que veamos esas fases como interrelacionadas, porque no es tan fácil como, vale, mira, ya día 8 has acabado esto, ya pasamos al siguiente. eso es. Ojalá, pero no funciona así el cuerpo humano. Claro, vale, perfecto, José. A mí me ha quedado clarísimo. Vale. Y bueno, esto ya va un poco quizá más para mí, que tengo 26. Ey, soy un dinosaurio ya. ¿Cómo podría un futbolista alargar su vida deportiva y se podría, tú crees, extrapolar esto a nuestro día a día? Vivir más y mejor, aparte de vivir mejor deportivamente. 100%. Yo siempre digo que la edad es un número. Y si tú eres un fisiosaurio, yo ya soy lo anterior, así que no. Eh, lo que decía, la edad no es un número, al final es volver a lo mismo de antes. Si tú tienes buenos hábitos y tú te cuidas, tú podrás alargar tu vida futbolista bastante, seguramente. De hecho, yo creo que hay bastantes ejemplos hasta en la élite, que es un contexto muchísimo más exigente y que sí que puede acarrear ya problemas propios del deporte tan exigente que acaba jugando hasta los 42, 43 o 44. Entonces, yo creo que sí que se puede alargar la vida del futbolista teniendo buenos hábitos. Sí que es verdad que, lógicamente, cuanto mayor sea la exigencia de la competición en la que estés, pues más sacrificios tendrás que hacer o al final la edad no es un número, pero no rindes igual con 18 que con 40, eso es evidente. Pero bueno, ahí también entra el trabajo táctico y de cabeza de cada uno y que se acople a lo que le dé el cuerpo, ¿sabes? Claro, claro. Vale, perfecto. Pues a ver si juega hasta los 28 por lo menos. ¡Ey! Y bueno, esto ya un poco a coalición casi no nos repetimos, pero bueno, seguramente si la pregunto directamente, el usuario lo va a tener mucho más claro. ¿Qué lesiones son las más frecuentes en el fútbol según tu opinión e investigaciones o estudios? Según estudios a nivel de epidemiología, la rotura de isquios en fútbol es muy, muy frecuente. De hecho, es una Mm, de las más investigadas en ese mundo por eso. Los esguinces de tobillo y todo lo que tenga que ver con golpes en los pies o chafones y demás también se ve mucho. Y luego, pues, dentro de las lesiones graves, pues el cruzado, como tú bien sabes, pues también es una lesión eh, que se suele ver. Yo creo que y, esas tres serían las tres más esto. Luego también estaría pues el tema de la pubalgia, ¿no? Conocida, que realmente está mal conocida como pubalgia, también es algo habitual ver en futbolistas. Y luego pues lesiones musculares de todo lo que tenga que ver con muslo, más allá de los isquios, cuádriceps, aductores, se ve. Pero las más frecuentes son esas, rotura de isquios, eh, esguinces y dentro de las lesiones graves el cruzado. ¿Y tú como fisioterapeuta aconsejas algún protocolo o hay algún tipo de trabajo que pueda hacer el futbolista para reducir este riesgo de probabilidad de lesiones, salvando las fortuitas? Es decir, ¿yo puedo hacer algún tipo de entrenamiento o hay algún tipo de acondicionamiento, estiramiento, trabajo de movilidad que pueda hacer para reducir? Es más, los estiramientos te reducen la posibilidad de lesionarte. ¿Qué me puedes decir sobre esto? A ver, un estiramiento lo único que hace es mejorar la sensación muscular, igual que hablamos con el tema del masaje, y mejorar la movilidad a corto plazo. El debate de si tener mejor movilidad reduce el riesgo lesional no está nada claro. Hay muchos estudios que no lo ven relevante. Para mí es importante trabajarlo si el jugador está muy, muy tieso, porque no le Mm, va a hacer mal, pero no es jerárquicamente importante. mm, Dentro del trabajo preventivo,
y dando por supuesto que todos los pilares que hablamos antes están cumpliéndose, el trabajo de fuerza es lo que más reduciría ese riesgo lesional. La historia aquí es que es muy fácil decirlo, pero se tiene que llevar a la práctica bien. O sea, para Claro. empezar, debería haber una valoración previa de esas capacidades de fuerza muscular para ver dónde están tus puntos débiles, entre comillas, tus déficits o si hay algún tipo de asimetría, que eso se valora mucho en el fútbol. Y a partir de ahí, pautar un plan eh, específico para cada jugador o para el grupo, si el contexto no permite que sea para cada jugador, acoplado pues a los días de entreno, a tus horarios, a la disponibilidad de material y demás. Entonces, es complejo llevarlo a la práctica, pero es el entrenamiento de fuerza lo que te va a dar ese plus. Al final es muy fácil, o sea, cuando un músculo se lesiona o un músculo se sobrecarga, hay que hablar siempre entre de la capacidad que tiene el músculo, ¿no? Y de la carga a la que se somete. Entonces, cuando un músculo rompe, básicamente es porque se le ha dado más carga a ese músculo de la que está capacitado para soportar. ¿Cómo mejoro la capacidad de ese músculo para soportar más carga? Entrenando. Entonces, todo lo que sea un trabajo de fuerza específico va a mejorar el riesgo lesional. Lo que pasa es que es lo que decía antes, no es tan fácil como que, oye, mira, ahora me voy a YouTube y veo 4 ejercicios para aductores y lo hago 2 días a la semana y ya está. Pues depende. Si estás en un contexto en el que no haces nada, fútbol amateur y tal, igual te va bien. Si estás en un contexto más profesional, no sabes siquiera si eso es realmente lo que necesitas o no lo estás adecuando a tus cargas de entrenamiento, pues igual es contraproducente. No sé Claro. si me explico. Sí, sí, perfectamente. Yo te entendí perfecto. Bueno, pues a trabajar a fuerza al gimnasio y que se asesoren por profesionales que de verdad sepan lo que hacen, ¿no? Que al final es lo más importante. Y bueno, aquí la última pregunta tenía que ver un poco con el resto, entonces, bueno, no sé si la quieres comentar, tiene que ver con los errores comunes en el manejo de las lesiones de los futbolistas, tipo reposo absoluto, tipo mala adaptación de las cargas, nocebos. Esto lo fuimos comentando durante la entrevista, pero no sé si quieres hacer Sí. alguna aclaración sobre ello. Nada, si quieres refuerzo simplemente el primer punto, que para mí es el más importante, que es Vale, el tema del reposo absoluto. Al final, en la mayoría de contextos, tú tienes una lesión, te asustas, vas al médico y el médico, como muchos de ellos siguen encasillados en un enfoque excesivamente biomédico y no tienen por qué conocer tu contexto deportivo ni tenerlo en cuenta, se curan en salud y reposo absoluto X tiempo y a la marcha. De ahí hay que salir. Para mí cualquier tipo de lesión se puede trabajar desde el día uno y tienes que tener en mente que en la medida que la lesión y el dolor lo permita, hay que mover desde el día uno. Y eso va muy ligado al tema de los nocebos. A un jugador le influye negativamente en su lesión muchísimo que te vengan a decir que es una lesión preocupante, que cuidado no lo vayas a agravar, que él lo tuvo y vaya tela, luego no pudo volver en las mismas condiciones. Eso no te hace bien y no es necesario, es todo lo contrario. No hay que desarrollar kinesofobia, se llama en el jugador. Hay que darle refuerzo positivo y no te preocupes y pronto estás otra vez en el terreno de juego y esto verás que recupera bien y a partir de mañana ya estás trabajando, etcétera, etcétera. Esos son los 2 errores más comunes que yo creo que se siguen haciendo de forma habitual y que cada vez tenemos que hacer menos. bueno, pues yo estoy seguro de que con divulgadores como tú, pues poco a poco va a evolucionar esta perspectiva, ya no solo en España, sino gracias a las redes sociales y demás en el resto del mundo también. Y nada, darte las gracias por haber sido tan sincero y tan claro con todas las preguntas, José. Nada, un millón de gracias a
a vosotros por aguantar la chapa y por la invitación. Faltaría más. Yo he aprendido un montón, voy a aplicar muchas de las cosas que me has dicho seguramente. Y bueno, chicos, no puedo contaros mucho más. De verdad, seguir a José en todas sus redes sociales, os las vamos a dejar aquí otra vez. Muy buen contenido, encima con humor, que es algo que a mí y a Mario nos encanta y se hace mucho más ameno aprender algo que a priori parece que dices, hostia, ¿cómo cuesta esto? Pues se hace muy ameno y vais a poder aplicarlo en vuestro día. Entonces nada más, José, no te quito más tiempo, que tendrás 1000 cosas que hacer y muchísimas gracias de verdad otra vez. A vosotros, un abrazo grande. Un abrazo igualmente, hasta luego, José.